Bien, yo creo lo siguiente. Yo creo que atrás de esas palabras hay una verdad. ¿Y qué es importante considerar? En primer lugar, los servidores públicos están regidos por deberes y pautas de un comportamiento ético normativizado. Es decir, que cualquier servidor público debe actuar en función a la ley y adicionalmente en función a criterios éticos. Pero lo que nos da a entender el mensaje que existe detrás de esas palabras es que hay una verdad que corre por pasillos de diferentes instituciones. ¿Y qué es? Es la coima. Exacto. Es que ciertas personas, o en este caso contextualizando, contratistas, para poder llegar a acceder y poder adjudicarse dichos contratos de distinta obra o consultoría, pagan. Sobornan. Compran conciencias. Yo creo que eso es lo que debemos mirar. Es decir, que se está normativizando aquello en función a ciertas prácticas, a cierta costumbre dentro de actividades gubernamentales. Esa es la pregunta que debemos responder, porque si existe ese discurso, se puede entender que se está malinterpretando la ley en función a que existe una verdad, una realidad dentro de instituciones públicas. Y eso hay que exponer. Exacto. Y eso yo invito a la ciudadanía para que ante cualquier acto de corrupción presente las denuncias ante las instituciones pertinentes, competentes, porque no hay que solapar estos casos de corrupción. Muchos he escuchado. Y también muchos se preguntan por qué cuando se presentan las denuncias no existe un proceso que llegue a una sentencia condenatoria a autoridades que lleguen a cometer esta clase de delitos contra la eficiencia de la administración pública. Y eso se debe, en primer lugar, porque no se presenta la denuncia o en su defecto no se puede llegar a justificar lo que realmente pasó. Bien. Pero eso también es importante que consideremos quiénes son los subordinados, es decir, quienes están debajo de la autoridad jerárquica superior, también no lleguen a solapar aquellos actos de corrupción. O no los lleguen a cometer. Y no los lleguen a cometer, o ser terceros que faciliten el camino a esas coimas. Que normalmente es así. Doctor, y yo coincido con usted plenamente en su apreciación de que se expone a la opinión pública un acto que se quiere normalizar, y es el acto de la coima, de la compra de conciencias, de pagar para tener un gran contrato lucrativo y esa plata se vaya al bolsillo de la autoridad que permite aquello. Coincido plenamente con eso. Pero legalmente, nuestras leyes, nuestra Constitución, ¿permite o no permite, como asegura el alcalde, y aunque ya dijo que es un error de lenguaje, que se le chispoteó, ocupo sus términos, ¿permite o no permite el hecho de que un alcalde se lleve el 10, el 20, el 25, el 30%? No. ¿En ningún lado? En ningún lado, ninguna ley. Ninguna o sea, hay un ley desconocimiento que regula total. La administración pública permite aquello. Como tú bien lo señalas, estimado Carlitos, lo que existe es un desconocimiento sobre la ley. Un desconocimiento de que hay una prohibición normativa para que cualquier servidor público en ejercicio de sus actividades pueda pedir o recibir dinero, coimas. Porque ante eso, lo que se puede configurar es una serie de delitos. Puede ser concusión, cohecho, es decir, la concusión cuando un servidor público en ejercicio de esa actividad pública, de esa actividad estatal, pida dinero a un administrado. O en su defecto, cuando llega un contratista y le dice, muy bien, yo quiero la adjudicación de ese contrato, le ofrezco tanto, y reciba dicha oferta, se está configurando un delito distinto que es el cohecho. Entonces, en ninguna parte, más bien, la ley orgánica del servicio público establece como prohibiciones que cualquier servidor, de cualquier nivel jerárquico, pueda cometer esta clase de acciones que atentan contra el interés público. Porque hay que entender algo, que es importante, que aquellas personas que lleguen a ocupar un cargo, lo que les debe interesar es el buen funcionamiento de la administración pública. Se supondría que es eso, porque en campaña lo que más hacen es decir eso, que van a ir de honrados a ejecutar la obra pública con el dinero de los contribuyentes y que lo van a cuidar celosamente, pero en ejercicio de funciones hacen todo lo contrario. Eso es lo que se debe, ese es el deber ser. No obstante, lo que sucede es una situación completamente distinta. Exacto. Y eso es lo que hay que frenar. Lo que invita a este discurso es más bien a, en primer lugar, estar vigilante frente a cuál va a ser
esa administración que va a desempeñar bien este alcalde o cualquier distinto alcalde o prefecto, cualquier dignidad pública electa de manera democrática. Entonces, ¿es exagerado de pronto la recomendación de aplicar ya el 333 del COTAD y llamar a una destitución del alcalde? A ver, en primer lugar, ¿cómo llamo a la destitución de un alcalde que aún ha sido electo y no ha sido posesionado? Eso hay que distinguirlo. Él es electo, pero aún no está posesionado en el cargo. Y si hilamos muy fino sobre poder llegar a decir que se ha cometido ya el delito determinado como apología del delito, creo que sí es muy apresurado. Las expresiones vertidas por el alcalde del Cantón Pindal creo que se reducen simplemente a un desconocimiento de la ley. Si hablamos sobre la apología del delito... Pero doctor, permítame que le interrumpa, perdón, pero ¿qué pasa si después este alcalde en ejercicio de funciones, como dice aquello, de que qué tal que esto nunca se hubiera viralizado, qué tal que los medios de comunicación no le hubieran prestado la atención correspondiente que se le prestó? Entonces, este alcalde, esta autoridad, iba con ese chip puesto en la cabeza de que aquí la contratación me permite hasta el 30%? A ver, en primer lugar, yo no puedo predecir los hechos, yo no puedo anticiparme a cuál va a ser su administración pública, si puede llegar o no a cometerse esta clase de delitos. Lo que sí invita a reflexionar es la incorrecta apreciación de una práctica que se ha normalizado en las administraciones públicas, en esa relación entre contratistas y máxima autoridad de una institución. Yo no puedo llegar a predecir qué sucede, pero concretamente sobre este hecho, yo sí determino, a mi criterio personal, que esa apreciación sobre el delito de la apología del delito es muy apresurada. Perfecto. En primer lugar, tomemos en cuenta algunas cosas importantes. ¿Qué es esto de la apología del delito? Esto implica que mediante un discurso oral o escrito, lo que se busca es ensalzar o justificar un delito o, en su defecto, una persona que ya ha cometido un delito y ha sido sancionada. Tomando en consideración aquello, lo que busca es o lo que entraña a la apología es que a través de una determinada estructura discursiva se vaya o se esté tendiente a ganar adeptos, lo cual no sucede en este caso. Simplemente hay un desconocimiento, y si consideramos dónde se encuentra ubicado, en qué capítulo está ubicado la apología del delito, dice que es una contravención contra la seguridad pública. Pero la clase de delitos, en este caso, que podrían llegar a configurarse concusión o cohecho, están establecidos dentro de los delitos contra la eficiencia de la administración pública. Y tomemos en cuenta, estas expresiones también deben considerarse como una manifestación que sea apta, eficaz, para llegar a afectar un bien jurídico protegido. Pero en este caso no hay. Lo que sí puedo llegar a corroborar es simplemente un desconocimiento de las leyes que rigen el comportamiento de un servidor público y el buen funcionamiento en una administración pública. Perfecto, doctor.